Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy tenemos otro episodio más de nuestro programa Preguntando se llega a Roma, con un testimonio también impactante, impresionante, lleno del amor de Dios, lleno de la misericordia del Señor, lleno de nuestra mamá, de nuestra Santísima Virgen María. Así que no se muevan de ahí, mis queridos hermanos, y en un momento ya les presento a mi invitado del día de hoy. Muy bien, mis queridos hermanos, como les decía entonces hace un momento, hoy tengo un invitado muy especial. Tengo conmigo por aquí el honor de presentarles a Andrés Pérez. Andresito, mi hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido, hombre, por primera vez aquí a Enfoca tu Fe. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, gracias a Dios y muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, mi hermano. Bueno, para mí es una alegría tenerte por aquí, hermano, porque la primera vez que yo vi un video tuyo, lo vi en el canal de mi querido amigo José Daniel, hablando de un tema muy bonito, hermano, para incluso vivir mucho mejor nuestra Semana Santa, entendiendo muchas cosas del Señor, pero que luego también te vamos a tener aquí en el canal con este tema para que los hermanos obviamente puedan también llenarse como de ese amor del Señor, porque ni siquiera es tanto llenarse de conocimiento, sino llenarse como de un ver otras perspectivas de cómo nos ama Dios. Entonces yo sé que para los hermanos que son suscriptores y seguidores de este canal va a ser también de mucha bendición, muchos frutos, y aprovecho para darle la bienvenida a todas las personitas que se vayan conectando el día de hoy para esta entrevista y que la vayan a ver más adelante. Vamos a conocer entonces a nuestro invitado del día de hoy. Andrés, mi hermano, la primera pregunta de este programa es el ¿quién soy yo? Pero no es el quién soy yo filosófico, que nos demoraríamos aquí 2-3 programas exponiéndolo, porque tiene mucha tela para cortar esa pregunta tan sencilla, pero aquí vamos a tratar de abordarla de la manera más coloquial, es decir, ¿quién es Andrés Pérez? ¿Es un sacerdote? ¿Es un laico? ¿Está casado? ¿No está casado? ¿Es un ermitaño que vive en una cueva con todos esos libros? ¿Quién es Andrés Pérez? ¿De dónde es mi hermano? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? ¿Quién es el invitado del día de hoy? ¿Quién es Andrés Pérez? No, soy bautizado, católico, soy un laico soltero, tengo 29 años, por gracia de Dios. Llevo en este camino de conversión que nunca se acaba, no se agota, hace ya 10 años, y este año cumplo 10 años de consagrado también. El 27 de noviembre cumplo 10 años de consagrado por gracia de Dios. Soy misionero, soy arquitecto, especialista en teología del cuerpo, y ahorita estoy haciendo una maestría en filosofía personalista que tiene que ver en gran manera con el pensamiento que Caro Octigua tenía respecto al amor humano, el matrimonio y las relaciones. Entonces me parece fundamental esta filosofía que coloca en el centro a la persona y que mantiene cierta consonancia con la fe cristiana, la antropología cristiana. Por eso me interesó muchísimo, porque creo que responde desde la lógica ciertos presupuestos que el cristianismo tiene por fe respecto al hombre. En un mundo en donde no se tiene en cuenta el dato revelado, sino que se le da primacía a la razón, pues esta filosofía intenta dar desde la razón, desde la luz natural de la razón, respuestas que son coherentes con el contenido bíblico respecto al hombre. Por eso me parece fundamental este tipo de filosofías, especialmente en estos tiempos. Pues anhelo casarme con la ayuda de Dios, tener muchos hijos. Creo que tenía un conocimiento pues del matrimonio, que es un tema que a mí me apasiona muchísimo a la luz del misterio pascual de Cristo, del misterio de la Eucaristía, pues bastante profundo para ser laico.
con lo cual me anima a vivir esta vocación cuando llegue su momento. Pero no me cierro si sorpresivamente, porque los planes de Dios son pues extraños para el ser humano muchas veces, que me conceda pues la gracia, el don de la continencia, de una estabilidad emocional muy particular para poder vivir momentos de soledad, momentos particulares que vive una persona consagrada a Dios. Y pues en ese caso, pues, ¿por qué no? Daría también el sí y me encarretaría en todo esto que tiene que ver con la enseñanza de estos temas tan importantes. Y bueno, no sabría qué más decir. Creo que lo que expresé es lo más importante de mí y lo más sustancial, diría yo. Ah, qué belleza, mi hermano, súper, súper. Y me encantó mucho, hermanito, que lo primero que hayas dicho cuando uno va a responder la pregunta del quién soy yo es, soy un bautizado, porque eso definitivamente, mi hermano, dice todo de uno como persona. ¿Por qué? Porque es que estamos diciendo definitivamente, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, una belleza, mi hermano, qué bueno. Y me encanta, hermano, la formación que estás teniendo y en la que obviamente estás profundizando, porque eso nos va a servir, hermanitos, para exprimirte un montón también en este canal y en otros, porque yo sé que más de uno va a decir, uy, qué bueno, yo quiero un tema relacionado con esto, ay, qué chévere, hombre, profundizar un poquito también entonces en la teología del cuerpo, en esta antropología cristiana que es tan necesaria hoy en día y que muchos la desconocen precisamente, porque yo, o sea, yo no estoy en contra, obviamente, de tener una vida muy contemplativa y eso es hermosísimo y gracias a Dios tenemos, obviamente, frailes y religiosas en conventos, obviamente, rezando día y noche para sostener esta iglesia y eso es una de las labores más titánicas que podemos tener, obviamente. Pero sí es cierto que hay personitas que se van como al extremo de decir, ah, yo oro todo el día, pero no conocen muchas veces ni siquiera lo que enseña la iglesia de forma oficial, ¿cierto? No conocen muchas veces las enseñanzas del magisterio. Entonces, si uno no sabe lo que le está enseñando su madre iglesia, pues cómo le va a obedecer si no sabe qué es lo que le está obviamente pidiendo, diciendo. Entonces, muchas veces termina simplemente en confusiones porque tal revelación privada por allí dijo tal cosa, porque tal sacerdote opinó otra, porque un obispo cogió y salió y dijo algo, y muchas veces se asume que lo que está diciendo de pronto una autoridad eclesiástica es verdad porque simplemente es una autoridad eclesiástica, pero no, muchas veces uno no lo contrasta con lo que en realidad la iglesia enseña y que a veces puede estar confundido o enseñando un error a alguien, incluso miembro de la iglesia. Entonces, qué bueno, mi hermano, que podamos obviamente abordar muchos otros temitas donde los hermanos obviamente puedan tener como esas luces, porque muchas veces, seamos sinceros, hay muchas personas que no les gusta el tema de coger el libro, leer y todo eso, pero cuando hay alguien en una pantalla explicándolo con plastilina, como decimos aquí en Colombia, pues hombre, hay muchas personitas que se nutren también de eso, y bueno, para eso estamos también aquí, y que también obviamente el testimonio que vamos a tener hoy de nuestro hermanito Andrés puede ser también entonces de mucha bendición y mucho fruto. Andrés, mi hermano, preguntica sencilla. Entonces, me dices que llevas ya por gracia del Señor 10 años en este camino de conversión, y que me parece muy bonito como lo dijiste, porque yo a veces lo repito también haciendo eco de lo que decía el santo cura de Ars, de que el proceso de conversión dura hasta 10 minutos después de muerto. Entonces, es eso, o sea, porque la conversión debe ser todos los días nosotros darle el sí a Dios. Entonces, en ese orden de ideas, hermanito, antes de ese proceso de conversión que viviste, que ahorita nos vas a contar cómo fue esa experiencia, primero cuéntanos entonces, ¿cuáles eran como esas cosmovisiones, pensamientos o cómo era esa vida antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo en realidad? Porque muchos dirán, ah, yo conozco a Jesús, sí, porque lo vi en una película, porque recibió una catequesis por allá cuando era niño, pero nunca volvió a la iglesia, ¿cierto? Eso no es conocer a Jesús. Entonces, antes de conocer a Jesús, ¿quién era Andrés Pérez? Cuéntanos entonces, ahora sí, mi hermano, cómo fue como desde tu niñez todos esos procesos y cuáles eran las cosmovisiones en las que estuviste, mi hermano. Bueno, a ver, en mi familia hay muchas particularidades, empecemos desde allí, pues no me crié con mi padre,
O sea, no conozco a mi padre. Me cuenta mi madre que él llegaba a la casa, me sacó un par de veces al parque, me cargaba, pero tendría yo 1, 2, 3 años. Y como fue un hijo fuera del matrimonio que él tenía, cuando su mujer se dio cuenta de esta situación que tenía un hijo, pues lo colocó entre la espada y la pared, a elegir entre ella y sus hijas, que ya tenía mi padre en su matrimonio, o elegirme a mí, y pues él evidentemente se vio en esa necesidad de hacerlo y lo comprendo, por eso nunca le guardé ningún tipo de resentimiento ni nada de eso. Entonces crecí sin padre, eso ya ahí genera una herida, un vacío. Sin embargo, Dios me premió con una madre maravillosa y una madrina que también ha sido una madre de crianza para mí. Que mi madre se ausentaba mucho en temas de trabajo, duré mucho tiempo de viaje en Panamá, en Venezuela, en otros lugares, en Medellín, y me dejó solo con mi madrina mucho tiempo, pero mi madrina también se convirtió en una madre para mí. La fe que me transmitieron fue una fe de tradición, la verdad. Hay que hacer la primera comunión, el niño ya está bautizado, la confirmación la hice fue después ya de conocer a Dios, es decir, una fe de tradición, además de que yo soy costeño, soy de Barranquilla y, y digamos que la fe aquí no se vive con tanta intensidad a como puede vivirse en Antioquia. En Antioquia hay como que más conciencia de la fe, se reza el rosario, la abuela, los tíos, los primos, pero acá en la costa eso no se ve mucho, entonces la fe era más de tradición y yo era simplemente indiferente a la fe. Es decir, no era que yo me planteara si había algo después de la muerte, no, vivía del momento. Eran preguntas que no pasaban por mi cabeza, además que el estilo de vida que tenía tampoco me daba suficiente material para preguntarme cosas trascendentes, porque vivía de lo superfluo, de la vanidad, entonces tampoco tenía material en mi inconsciente para poder formular preguntas realmente importantes para la vida de un adolescente en ese momento. ¿Qué cosmovisión puedo haber tenido en un momento? Aquí vienen pues, las cosas interesantes. Y es que alguna vez vi un video sobre la ley de la atracción. Y yo me pegué una enganchada con esto, que no tienes que pensarlo, pensarlo, pensarlo y lo vas a obtener. Lo vas a obtener. Entonces, atraer lo que piensas con mucha fuerza y el universo conspira para entregártelo. Esto duró muy poco. Utilizaba rosarios, camándulas. Alguna vez una hermana, no sé si testigo de Jehová, evangélica, me vio por la calle, yo estaba jugando fútbol sin camisa y me vio con la camándula y me dijo, ¿tú por qué utilizas eso? Eso es una ejecución, eso es una maldición y tal. Y yo como por provocarla, recuerdo que cogí el crucifijo y le di besos, pero no tenía una conciencia de que no, por la Virgen, por el sacrificio de Cristo, no iba a misa, era indiferente, ni Semana Santa ni nada, me iba pues a playa, yo qué sé. Era así. Ahora, aquí viene el punto de inflexión, bastante fuerte. Todavía recuerdo la fecha, fue viernes 8 de marzo a las 9 de la noche del año 2013. Me acuerdo, fue viernes. Yo recuerdo que estaba en mi casa. Viernes para acabar de ajustar. Sí, viernes 8 de marzo de 2013 a las 9 de la noche. Hora Colombia, yo me encontraba viendo un video de talentos, British Got Talent. Y había una niña, o era American Got Talent, había una niña que estaba cantando, una niña muy tierna, como de unos 5 años, y cantaba, y yo dije, tenía 17 años, yo dije, algún día voy a ser papá y tendré hija. Fue la primera vez que me pregunté por algo del futuro realmente importante. Yo voy a tener hija. Y comencé a ver los videos de la niña y me pegué una enamorada y decía, yo quiero ser papá alguna vez. No ahora, pero alguna vez. Tener esposa, eso sí, una esposa. Esa sí voy a serle fiel, una esposa que la voy a querer, pero eso más adelante. Pero, ¿qué pasa? Me di cuenta en mi edad de adolescente, inmadura, que en el corazón hay un deseo natural de donación, de entrega. Es decir, Dios me fue llamando más desde lo antropológico, desde la exploración de deseos naturales que todo hombre tiene, más que por la revelación, por un llamado desde la fe. Me llamó más desde la razón, desde lo lógico. Y de un mensaje inscrito en mi naturaleza como hombre, deseoso de entregarme a alguien. Yo recuerdo que cuando yo iba,
Cuando eso ocurrió, yo me iba a jugar fútbol con los amigos y yo me acuerdo que cuando hacía goles, con la edad de 17 años, esto es infantil, pero es profundo si lo consideramos con una óptica desde el amor, hacía goles y yo me imaginaba que se los dedicaba a mi hija y a mi esposa. Años después vi el testimonio de Eduardo Verástegui en el que dice que él le es fiel a su esposa antes de conocerla. Y entonces yo pero yo llegué a esas conclusiones también. Y yo le dedicaba goles y yo vivía haciendo el bien pensando en que sería un buen hombre para ellas. Yo no leía la Biblia, no iba a misa, vivía en el pecado habitual de un adolescente que tiene una afectividad y una sexualidad inmadura y desordenada, pero en mi corazón había un deseo de algún día ser un hombre de bien para esas mujeres. Y entonces, cuando yo luego conozco pues de Dios, porque tuve una novia al poco tiempo que ella fue a un retiro espiritual, ¿sí? A un retiro espiritual, ella vino muy cambiada. Entonces dijo, no, hay que vivir la castidad en el noviazgo y no sé qué, y la pureza, llegar vírgenes al matrimonio. Me habló un montón de cosas y yo dije, la voy a terminar porque esto no... Pero yo recuerdo esa noche que no podía dormir por ese noviazgo que ella me planteaba, esa forma de noviazgo tan extraña para mí. Yo me acordé de aquella noche. Andresito, Y ¿qué edad tenías ahí, mi hermano? yo tenía ya ahí 18 años. Ok, Lo del pensamiento fue con 17 y a los sí, 18 fue esa situación. Y entonces yo ok. recordé, yo no podía dormir y yo, no, ya me está diciendo esto y esto y esto. No, yo la voy a terminar, yo no soy capaz de eso. Pero como un eco del corazón, yo sentí aquello que me dijo, no quieres convertirte en ese hombre para esas mujeres. Y yo, sí, hace un año yo sentía esto. Y recuerdo que cuando yo sentí eso a la edad de 17 años, yo sentí mucha paz. Yo después de considerar ser papá, ser esposo, yo recuerdo que salí del cuarto y me sentía tan feliz, con una paz, una tranquilidad, como recién salido de un retiro espiritual. Entonces yo me di cuenta que en la correspondencia a la naturaleza humana, que es la de ser un don que se entrega sinceramente a los demás, como lo dice la Gaudium es Spes numeral 24, en ese llamado de ser un don a los demás, en la correspondencia a esa naturaleza nuestra, esa antropología que Dios ha impregnado en nuestro ser y que se revela en Cristo en la cruz con brazos abiertos. En la correspondencia de eso el hombre es feliz. Yo sentía paz cuando yo me definí de corazón y de mente ser un don para mi familia en el futuro, pero se construye desde hoy. Y ese fue el cohete que me permitió comprometerme con Dios. La responsabilidad de convertirme en ese hombre que será un don para esa mujer, para esa hija, para esos hijos. Y ahí empezó toda pues esta historia. Wow, qué belleza, mi hermano. De verdad que me recuerda tanto, pero tanto una frase de San Juan Bosco. Mira que ahorita precisamente fuera de cámara estamos hablando de él, pero mira, por ejemplo, San Juan Bosco le decía a sus alumnos varones, él les decía, no le pidan a Dios una mujer hasta que no le demuestren a Dios que son hombres, no machos. Oh, yo me acuerdo la primera vez que yo escuché esa frase, yo, uy, impresionante, impresionante, porque eso da un retiro espiritual completo, esa mera frase. Y precisamente cómo vivir el noviazgo, cómo vivir el matrimonio, cómo incluso vivir antes del noviazgo, o sea, es muy bonito, hermano, y como lo mencionas, me parece muy, muy especial. Entonces, listo, tú le terminaste entonces ahí a la novia que tenías. Le terminaste entonces. Y aquí viene la otra parte que complementa lo que acabaste de decir, y es que los dos Va. empezamos a ir a la consagración, a Jesús por María. Ella me invitó. Ok, pero entonces, listo, o sea, ella, perdón. O sea, ella fue al retiro y empezó la consagración. Tú Ella fue empezaste a hacer la consagración sin ir al retiro. exacto. Ella me Oh, invitó al ok. retiro. Ella me invitó al retiro y me comenzó a decir cómo debemos vivir el noviazgo. Y yo pensaba, yo no puedo con esto. Pero esa noche en la que no podía dormir, yo me acordé de que un año antes Dios me había hablado sobre ser ese modelo de hombre. A la mañana siguiente de ella haber ido al retiro, un detalle que se me pasó por alto,
yo estaba en mi cuarto y me seguía dando vueltas el tema de Dios. Y yo coloqué un instrumental en el computador, pero allí se expresa mi ignorancia. Yo coloqué en el computador, en YouTube, música de Dios. No sabía. Y encontré música de Dios. Imagínate, sin siquiera música cristiana, católica. O sea, no, música de Dios. Así era mi ignorancia. Y me salió un instrumental y comencé a escucharlo. Pues a los 3 minutos y medio del instrumental estaba llorando y no sabía por qué. Estaba llorando. Estaba llorando. Y simplemente había buscado a alguien en el recibimiento el día anterior. Entonces, pero ¿por qué estoy llorando? Y yo sentía una liberación muy bonita. Entró mi mamá al cuarto a buscar algo y yo recuerdo que me sequé las lágrimas y cambié de música. Coloqué reggaetón, no me acuerdo. Pero yo dije, o sea, ¿pero a dónde voy con todo esto? Que hay algo en el corazón de todo hombre que le identifica, un eco que le recuerda aquel principio, como dice San Juan Pablo II, o sea, aquel principio inocente, noble, organizado, donde el amor reconoce que ha sido creado, el corazón ha sido creado, reconoce el corazón que ha sido creado para entregarse a los demás. Bien, yo empiezo la consagración a Jesús por María con ella, fuimos a la consagración, cuando me presentaron, mi padre de consagración es un misionero que yo pues admiro muchísimo y digamos que me transmitió mucho de su espíritu y he reconocido, por lo menos en lazos, Julián Hoyos fue mi padre de consagración y entonces yo iba para acompañarla, realmente, yo iba para acompañarla. Cuando me presentó Julián, me dijo, había venido recién de una misión en Panamá, creo que estuvo, y me dijo, hermano, preséntate. Y yo, bueno, yo soy Andrés, nunca he venido a esta clase de misas. Era la consagración. Y yo nunca he venido a esta clase de misas. O sea, así era mi punto. Y él se echó a reír. No, esto no es una misa, esto es una consagración. Bueno, a este tipo de clases. Y ya. Pero en la medida que yo le iba escuchando a él, la manera como enseñaba, yo decía, ve, pero es hasta lógico todo lo que él enseña. Y comencé a Y empezó escucharlo con luego. o sea, llegaste desde la lección número Sí, 1 o en qué lección llegaste ese día. no, desde el principio, desde el principio. Y yo Ok. comencé a escucharlo, súper interesante, me agrada, chévere. Comencé a buscar videos, estoy muy inquieto, comencé a leer la Biblia, me comencé a leer desde el principio, me acuerdo que en su momento hasta el Deuteronomio, en su momento, o sea, me leí el Pentateuco y en poco, como en un mes, un mes y medio me lo leí. Y yo le escuchaba a él, decía cosas, lo buscaba luego en internet, en YouTube, encontré a Wilson Tamayo y comencé a escuchar clases de consagración sin ir al retiro de conversión, apologética y todo eso. Ya compartía con mis compañeros de universidad esos temas y mi vida me comencé a confesar con frecuencia, hacer el rosario con frecuencia. Ella me dijo, vamos a hacer el rosario, hagámoslo. Yo he sido yo soy mal geniado, tengo que decirlo. Quien me conoce, soy un poquito mal geniado, pero se me pasa muy rápido. Pero yo me dejo corregir. Al final me dejo corregir. O sea, corrígame, dígame que estoy mal y yo lo corrijo. Me acuerdo que mi pareja en ese momento me decía, reza el rosario, tal, confiésate. Me confesé, me lo sugería. Rezaba el rosario sin ir al retiro. Ya me confesaba con frecuencia. Había dejado muchos vicios. Cuando ella vino de retiro me dijo en ese momento que el reggaetón estaba mal, denigraba a la mujer y yo dije, bueno, no escucho más reggaetón y no escuché más reggaetón. Ella vino el recibimiento, me lo dijo y no escuché más. No bailemos más eso, pues no bailamos más eso. Y hasta la fecha no he escuchado ni he visto nada de eso. La pornografía está mal, entonces la dejo. Y la dejé, o sea, nada más fueron grasas que me dio Dios. Y fui caminando así, cuando fui a retiro de conversión, pues ya había escuchado charlas de Wilson Tamayo, muchas cosas. Y me había informado muchas cosas de apologética cuando dieron la charla pues en el retiro. Fue muy, muy rápido mi proceso, muy rápido. Pero la novia en ese momento me dejó. Ella fue a un viaje y vino muy extraña en ese viaje de diciembre. Luego me enteré que había conocido a otra persona que la agradó. Bueno, en fin. Me marcó mucho, me dolió. Fue la primera novia que tuve. Y yo en ese momento dije, bueno, me quiero vengar. Pero mi venganza va a ser entregarme a Dios. Y desde ese momento iba a todas las vigilias, todos los pan del cielo, que es ir a darle pan y chocolate a los hermanitos de la calle, a todos los apostolados yo voy, no sé, a visitar a enfermitos yo voy, tal cosa, yo voy, una vigilia en tal parte, yo voy, que hay siervos, pues yo me voy a hacer siervo y fui siervo, después de ser siervo, no, que para que seas
padre de siervo, pues yo soy padre de siervo, y así fue, ¿no? Que cojas una consagración sin tener camisa todavía, pues yo la cojo, y me comencé a comprometer muchísimo. Entonces se darán cuenta de que mi proceso de conversión inició con la esperanza por convertirme en un hombre de verdad para su esposa y sus hijos, y le sigue una desilusión amorosa que pudo haber sido una ruptura de ese sueño, pero antes se convirtió en una motivación para entregarme al buen Dios, que como divino alfarero me pula y me convierte en ese hombre, porque de pronto en esa relación no podía lograrlo. Lo entendí así, y desde ahí empezó un camino de soltería muy largo que duró 8 años de soltería, entregado solamente a Dios. Entonces, eso es más o menos mi testimonio en esa parte. Sí. Uy, qué impresionante, mi hermano, brutal. Y me encantó esa frase y yo creo que la voy a utilizar para parte del título del testimonio. Uf, muy, muy impresionante. Mi venganza será entregarme a Dios. ¡Wow! Esa está muy, muy buena, mi hermano. Excelente. Bueno, entonces ahí empezaste tu proceso como misionero, pues obviamente en la comunidad, ¿cierto? O sea, ahí ya Sí. te metiste también incluso con el tema de los siervos, con todo. Bueno, genial. Bueno, mi hermano, entonces, llegados a este punto, yo te pregunto, listo, esa parte de tu testimonio fue muy rápida y todo, pero o sea que en ningún momento tuviste como de pronto alguna idea contraria a la fe católica, simplemente tenías una vida muy aparte y no tenías pues como específicamente dudas al respecto pues de la fe católica, de por qué abrazarla, nada, sino que simplemente vienes de un proceso en el que como nadie te había dicho las cosas, nadie te había evangelizado, entonces simplemente vivías tu vida tal cual pasara un día a la vez, como dice Martín Valverde, hasta Te que te pregunto, llegó el momento y simplemente te abriste a la gracia completamente. totalmente, te pregunto, por ejemplo, ¿tú alguna vez te has preguntado por el material con el que están construidos las naves, los cohetes que llegan al espacio? ¿Te has preguntado por el material de qué están construidos? ¿Alguna vez te lo has preguntado? No, no me lo pregunté, pero aunque lo vi en un video, tampoco me acuerdo. Bueno, lo mismo era para mí las cosas de Dios. Es que era como preguntarse por un cohete, es decir, no estaba rodeado por un ambiente que me brindase la oportunidad de preguntarme sobre esas cosas. Ahora, quiero destacar algo, y es que cuando estaba por allá como en octavo o algo así, o quizás antes, tendría yo como unos 13 años, yo encontré un Nuevo Testamento y empecé a leerlo como por una semana. ¿Por qué? No entiendo, no entiendo. Es decir, es como si Dios me hubiese ido como lanzándome cositas, aunque yo no lo comprendía en su momento. Pero lo que a mí me facilitó la conversión fue el descubrir un llamado natural del hombre. Es decir, mi conversión en principio no fue focalizar el mensaje de Dios, sino focalizar al ser humano y sus dramas, sus dolores, sus sufrimientos, su anhelo de amor. Y a partir de eso se ilumina el misterio de Dios, que es la razón por la cual yo comparto uno de los temas que más me importa, que es el amor nupcial de Dios por su iglesia. ¿Sí? Empecé de abajo hacia arriba para entender cómo lo de arriba ilumina lo de abajo, que ese es el tema que compartiremos en otro momento. Claro que sí, uy, no, muy bien, hermano, genial, me gusta mucho eso. Entonces, dado que las dudas no fueron específicamente tuyas, te voy a hacer entonces una pregunta que en un par de ocasiones la he hecho de esta manera en entrevistas aquí en Preguntando se llega a Roma. Y es más en el sentido, hermanito, de, bueno, ¿cuáles han sido entonces como esas 2 o 3 dudas más fuertes que te han hecho en este caminar de fe, por ejemplo, ya como misionero, en un retiro, dando una consagración o una charla, una prédica, llega alguien y se para y te cuestiona y te dice, bueno, yo no creo en Dios por esto, o la iglesia es tal cosa? ¿Cuáles han sido como esas 2 o 3 preguntas más duras con las que te has tenido que enfrentar? Quizás porque de pronto no lo habías investigado en ese momento y no sabías, entonces te corcharon porque te cogieron así de a quemarropa, o porque de pronto aunque lo habías investigado no tenías de pronto como las citas puntuales o no tenías como la forma de explicarlo bien en el momento. ¿Cuáles serían como esas dudas más fuertes, como de la más pequeña a la más grande?
y luego vamos a responderlas porque seguramente habrá personitas que también tengan esas dudas y que puedan obviamente ser de bendición y mucha ayuda en este momento. ¿Cuáles serían, hermano? Bueno, las que giran en torno a la moral sexual. ¿Por qué? Porque mi conversión fue tumbativa y todo era porque Dios me lo dice y esas cosas son pecado y yo no quiero perder la gracia de Dios y quiero mantenerme en comunión con Él. Pero cuando otra persona no ha tenido esa experiencia, esa gracia tumbativa, requiere más razones. O sea, mi conversión increíblemente, aunque me gusta leer mucho y soy muy racional, mi conversión no fue racional. Mi conversión fue porque Dios tocó mi corazón, fue más afectiva. Y luego, con el tiempo solamente fue que llegué al tema de la formación. Yo recuerdo alguna vez que me dieron, para responderte la pregunta, me dieron una consagración a San José, pero esa consagración se basa mucho en el magisterio de la iglesia. Yo recuerdo que mi director en ese entonces, don Javier Darío, que tanto estimo, que es el papá de Julián, yo recuerdo que, no, Javier, me dieron esta consagración, tal, estoy súper emocionado. Y él me dijo, no, pero es que, venga, esa consagración no la coja. Y yo, pero ¿por qué? No voy a decir que se le den a otra persona, pero ¿por qué, don Javier? Es que se requiere estudiar mucho, leer mucho y a veces uno puede decir cosas que no son coherentes a la doctrina. Y yo dije, anda, me está diciendo bruto. Eso me pegó duro. No sé si eso fue una motivación para estudiar, literal, no lo sé, pero solamente después de eso fue que empecé como que a, bueno, listo, si puedo decir cosas que son un error, voy a formarme un poco mejor. Y empecé por cosas pequeñas. A ver, los temas de moral sexual conyugal o moral sexual en general, ¿por qué? Porque mi testimonio giraba en torno al noviazgo. Y obviamente tuve que cambiar actitudes de mi noviazgo y las hice, pero por algo afectivo. Cuando yo contaba este testimonio, Dios me tocó y quise vivir en mi noviazgo en pureza, pero una persona no tenía esa gracia y me dice, pero ¿cómo vivirlo y por qué? ¿Por qué esperar hasta el matrimonio? Entonces yo decía, no, porque el amor de Dios te da la fortaleza para no hacerlo y no ofenderlo. Pero no, hay personas que requieren de una explicación. Y es allí cuando yo empiezo, bueno, listo, ¿qué es lo que pasa? Y comienzo a buscar información, porque esperar hasta después del matrimonio. Y lastimosamente me encontraba mucha formación protestante. Y no me encontraba tanto contenido católico que brindase argumentos lógicos sobre el por qué esperar hasta el matrimonio, por qué cuidar la manera como besas a tu pareja, todo ese tipo de cosas. Pero ¿dónde está el material católico sobre esto? ¿Dónde está? Y es allí cuando llega la teología del cuerpo. Y yo dije, ok, aquí está. Entonces, estas dudas que tanto me plantean respecto a la sexualidad, que para mí no fue un problema porque fue más afectivo, no tanto lógico, racional, la teología del cuerpo me va a ayudar para responder a las personas que sí tienen ese problema de lo lógico y racional sobre la sexualidad. Y una vez más, conozco la teología del cuerpo por Julián Hoyos, en unas formaciones que daba a los misioneros por ahí en el año 2018, hace mucho tiempo. Comencé a escucharlo y yo, qué interesante, Julián, tú eso le preguntaba, ¿dónde lo escuchaste? Y me decía, no, Andresito, eso es muchas fuentes, como habla él, son muchas fuentes y entonces, él hace así todo, y entonces son muchas fuentes y es complejo y tal. Bueno, pero así empecé poco a poco. Luego viví un retiro que recomiendo a todos que se llama La novia del Cordero de Cielo Abierto. La verdad, ese retiro me abrió la cabeza y luego empecé a leer las catequesis aunque no entendía nada. Y luego entró pandemia, tenía mucho tiempo libre y ese curso de teología del cuerpo me llené de información y ahí es donde empezó todo eso para responder esas dudas sobre el tema de la sexualidad. Digamos que todas las dudas planteadas vienen desde ahí. Bueno, maravilloso, mi hermano. Entonces, ¿qué te parece si de pronto nos compartes un poco sobre cómo responderle precisamente entonces a una persona que llega con todas estas dudas? Porque son dudas completamente comunes. Y yo creo que en todo retiro, en toda consagración,
siempre van a haber personas que, digamos, que tienen o han llevado de pronto una vida sexual muy activa y que de pronto nadie ha llegado como a evangelizarles. Y que cuando se llegan con estas dudas y, perdón, con estas enseñanzas como tal, siempre van a haber objeciones, ¿cierto? Ah, pero es que el cuerpo lo pide. Ah, pero es que tal cosa, ¿cierto? O sea, siempre van a salir con un montón de clichés del mundo que el mundo les ha proveído, pero que el mundo les provee las objeciones, pero no hay quien les provea entonces las respuestas. Entonces me parece que sería muy bueno si pudiéramos entonces abordarlo aquí, porque seguramente puede que alguna de las personitas que esté viendo este video haya pasado por alguna duda de estas o conozcan alguna persona que pueda estar obviamente pasando por este tipo de cosas y que bueno, mi hermano, que una respuesta bien fundamentada puede obviamente ayudar a sacar esas piedrotas del zapato. Ok, William, bueno, mira, primero hay dos frentes. Primero, cómo responderle a una persona evangelizada y cómo responderle a una persona no evangelizada. Al evangelizado para que comprenda, al no evangelizado para que lo comprenda y al evangelizado para que le dé significado. ¿Sí? Porque muchas veces un evangelizado comprende por qué tiene que vivirlo así, pero no le ha dado un significado profundo. Entonces, para la persona no evangelizada, se le habla desde el dolor, desde las consecuencias. Entonces, por ejemplo, científicamente, con el no evangelizado, científicamente se ha descubierto que hay unos neurotransmisores que el hombre segrega incluso en la actividad sexual. Llámese endorfinas, dopamina, como también oxitocina. La oxitocina es la que genera el vínculo. De hecho, la mujer que está amamantando a su hijo está, digamos, segregando realmente oxitocina, que genera el vínculo con su bebé. Es impresionante darle seno al bebé porque se genera un vínculo muy profundo. Además de que el niño, con esas edades tan tempranas, el bebé tiene solamente un rango de visión muy corto y el rango, digamos, preciso para ver el rostro de la madre. Es decir, ahí hay una conexión muy profunda. Pues resulta que en el acto sexual también ocurre exactamente lo mismo. Hay vínculos. ¿Dónde radica el problema? Que las emociones ciegan muchas veces el entendimiento de una persona para poder discernir adecuadamente con aquella o con aquel que está, a la que le está abriendo su corazón y con la que está soñando para un futuro que posiblemente pues no sea realmente un futuro, digamos, agradable. Entonces yo parto desde allí. Yo parto desde que el amor inicia siempre con un amor eros, inicia con una emoción, con un enganche. El amor es muy subjetivo. Yo planteo siempre un ejemplo que es la de un hombre que está en el desierto. Ese ejemplo Dios me lo iluminó a través de todas estas enseñanzas. Uno va caminando por el desierto y encuentra a lo lejos un árbol frondoso, con frutos, con hojas así verdes, con flores, y uno, wow, un árbol, un descanso, tiene manzanas, voy a comerlas. La persona aprieta el paso, se talla los ojos para ver si está viendo realmente un árbol y hay un árbol en medio del desierto y cuando está a punto de llegar se choca con un vidrio que le separa de ese árbol. La persona coge una piedra, comienza a romper el vidrio y cuando el vidrio se cae se da cuenta, era un domo que cubría el árbol. Se da cuenta que el árbol no tenía flores, ni frutos, ni hojas. Todo eso estaba pintado en el vidrio. Pues cuando tú conoces a alguien, estás viéndola a través de un vidrio, de un espejismo, la ilusión. Tú estás más reproduciendo en ella, colocando en ella todos aquellos ideales que tú tienes para una mujer o para un hombre. Tú se los injertas a esa persona. Es más la manera como tú la ves que lo que realmente ella es. Si a esa incapacidad de poder ver objetivamente le sumas las reacciones sexuales o demasiadas emociones en la unión sexual o cualquier tipo de actitud pasional, pues te vas a cegar cada vez más. Lo que pasa es que las pasiones son como las olas. Vienen y amenazan con golpearte muy fuerte, pero luego se apartan con la misma fuerza. Así son las emociones. Vienen y se apoderan de ti, te llevan a tomar decisiones, pero luego la emoción te abandona y te das cuenta que nunca hubo verdadero amor. Pero no fue que nunca hubo verdadero amor, sino que hubo solamente pasión.
pasión. Yo siempre planteo también otro ejemplo, son muchos, yo hablo con ejemplos a este tipo de personas no evangelizadas. Otro ejemplo, con Es esto muy bueno. es muy bueno. Con esto concluyo, pues la respuesta es, digamos, este es el conocimiento que tenemos de alguien y esta es la emoción que alguien nos genera. Cuando conocemos a alguien, las emociones, si nos gusta la persona, se encuentran en el top, en lo más alto. Es como si fuese una gráfica de barras, 2 barras. Las emociones se encuentran al top, pero lo que tú conoces de la persona es mínimo, de pronto el nombre. En la medida que tú compartes con la persona, porque te genera muchas emociones, las emociones van descendiendo y el conocimiento de la persona va aumentando. Cada vez la conoces más, pero cada vez sientes menos por ella. Sientes menos, pero la vas conociendo más. Llega un punto donde se equilibra la emoción que ella te ocasiona y el conocimiento que tienes de esa persona. Y ahí cuando decides si estás por ella, por lo que has conocido de ella, o por la emoción que te generaba. Cuando llega un punto en el que conoces a la persona, pero disminuye demasiado la emoción y te vas, es porque estuviste no por ella, por lo que conociste de ella o de él, sino por lo que te generaba. Y el sexo, lo que busca muchas veces en los noviazgos que se construyen irresponsablemente, es mantener la relación solamente en el ámbito de la emoción y nunca se terminan de conocer. Pues cuando esa emoción sea tolerable por sus cuerpos en el matrimonio porque tienen sexo todos los días, se darán cuenta que no se conocían. Ahí vienen los problemas, porque lo que construye relación es la amistad, y ahí comienzo entonces a hablar del tema de la amistad, digamos, en una parte más lógica, más racional, con ejemplos, y el personalismo me ayuda también a, pues, fundamentar todo esto que digo. Eso en cuanto a la parte no evangelizar, les hablo ahí desde el sufrimiento, desde el dolor, desde la experiencia, desde, ¿y qué pasa si hacen esto? Puede ocurrir esto, ¿no crees? Y así con preguntas, un método un poco socrático, podría decirse. Sí, tipo mayéutica y llevarlo a que cada uno obviamente se vaya respondiendo así mismo. Es muy bonito porque yo recuerdo que precisamente cuando yo también apenas estaba comenzando en Lazos, yo recuerdo que incluso creo que fue el mismo Wilson que decía precisamente en relación como a ese tema, que hoy en día los noviazgos conocen en el noviazgo lo que tendrían que conocer en el matrimonio. Y en el matrimonio se dedican a conocer lo que tendrían que haber conocido en el noviazgo. Y por eso es que empiezan los matrimonios que supuestamente era amor para toda la vida y a los 3 meses ya están diciendo, es que no nos entendimos. No, no es que no se hayan entendido, es que nunca se conocieron y por eso obviamente no se iban a entender, porque solamente conocían la cama del otro, nada más, pero no conocían obviamente la profundidad del ser de la persona, como dice Andresito, la amistad es la que va generando precisamente eso, qué belleza, mi hermano. Y entonces, ¿cómo sería con el evangelizado? Con el que ya obviamente se supone que está en el camino del Señor. Darle sentido y darle sacralidad, dándose cuenta de que lo que tú vives no es la relación que tú tienes por la que luchas y buscas custodiar, no hace parte de un plan espontáneo de Dios, un plan espontáneo que se dio en el camino o que a Dios se le ocurrió en un momento, sino que el amor humano revela un gran misterio, como lo dice Pablo en la carta a los Efesios 5, versículo 32-33. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y su iglesia. Entonces, cuando el evangelizado descubre que además de tener la responsabilidad de querer, de proteger, de ser responsable con la persona que Dios le ha dado como un don valioso para llevársela de vuelta al cielo, cuando sea el momento, cuando además de eso descubre que esa relación tiene el potencial, la potencia para poder reflejar el amor que Cristo tiene por su iglesia, entonces le da un matiz totalmente diferente. Entonces, espera, es que esto no es solamente una responsabilidad, sino que es un don. Y es un don capaz de hacer presente el cielo en la tierra en la medida que yo amo a esta mujer como Cristo amó a su iglesia. Entonces ya uno dice, wow, esto es fuerte. Esto es fuerte porque el amor que Dios le tiene a su iglesia es nupcial. Entonces yo amo a mi novia, a mi esposa, de una manera divina.
yo le puedo amar de una manera divina. Y la Eucaristía, cuando Cristo se parte, dice, toman y comen todos de él, tomad y comed todos de él. Este es mi cuerpo que se entrega a ustedes, y se entrega sin reservas y lo hace diariamente en todos los altares del mundo. Me enseña entonces que yo también soy una ofrenda eucarística a mi pareja. Yo también me parto por ella, me esfuerzo por ella. Es impresionante. Y Dios me ama aún siendo imperfecto. Y es que yo amo a una persona no porque sea perfecta, sino porque es perfectible. Dios me mira con ojos de amor, y el que mira enamorado siempre ve la posibilidad de cambio en la otra persona. Una madre puede tener el hijo más lacra, perdón, no sé si esa palabra sea malo, y la mamá siempre ve bondad en él. Pero él es un buen muchacho, él tiene buenos sentimientos, él es responsable. A veces hace esto y esto y esto, pero él es bueno. Dios también nos mira así. Entonces, cuando yo descubro en la experiencia humana datos que me ayudan a entender de manera más clara los misterios de Dios, yo me doy cuenta que yo puedo hacer una lectura también del misterio de Dios a partir de las relaciones que tengo. Lo que yo tengo es muy sagrado, y yo quiero que mi relación sea como una Eucaristía permanente. Que mi relación sea la extensión de la Eucaristía de la que salgo con mi enamorada. Porque así es. Pueden irse en paz, misio de misión. Recibimos catequesis y fortaleza espiritual para luego hacer vida aquello que vivimos en la Eucaristía, hacerlo en la nuestra. Porque la relación humana entre hombre y mujer en el matrimonio es una relación eucarística. Es eucarística. Y bueno, hablaremos de eso, de ese tema ya en el live que corresponde a ese contenido que a mí me ha impactado mucho, que es para evangelizados, pero si alguien de evangelizado quiere escucharlo, le va a parecer también interesante. Qué belleza, mi hermano. Eso es mero preámbulo. Con eso ya sé que los hermanitos que están en el chat y los que van a ver esa transmisión de más adelante, van a ver obviamente que es necesario y va a ser muy bonito esa otra charla que vamos a tener. Así que desde ya obviamente invitadísimos, porque esa charla se viene ya en estos próximos días también. Listo, mis hermanos. Bien, Andresito, mi hermano. Entonces, ya como para ir un poco aterrizando entonces con este primer encuentro, hermano, que hemos tenido, ¿qué tal, hermanito? Entonces, si nos regalas un par de consejos bien chéveres. Uno, para las personitas que en este momento se encuentran todavía buscando o esperando a que Dios les revele dónde está la plenitud de la verdad, es decir, las personitas que están más alejados de la fe, y que yo sé que muchos de ellos también han visto este canal o que otras personitas se los han compartido. Entonces, para esas personitas que todavía no son como católicos o no viven su fe bien vivida, o que no la conocen, ¿qué consejo les darías para ellos? Y un consejo para los hermanitos que ya estamos precisamente aquí en este caminar de fe, que estamos queriendo obviamente formarnos, que estamos queriendo conocer cada vez más del Señor, y que, como siempre lo digo yo, pues obviamente, como dice mi amigo San Agustín, que nadie ama lo que no conoce. Entonces, como qué consejito también darnos a los que se supone que estamos tratando de vivir nuestra fe. Bueno, el hecho de ser imagen y semejanza de Dios nos dice que podemos saber algo del hombre por lo que sabemos de Dios, y podemos saber algo de Dios por lo que sabemos del hombre. Nosotros somos la fe de la persona. Somos la única fe que gravita en torno a una persona, la persona de Jesús. El Islam gravita en torno al Corán. Los judíos en torno a un templo que en el año 70 fue destruido. Y pasó de ser la fe de los sacrificios expiatorios a la fe de una enseñanza dirigida por rabinos. Pero nosotros somos la fe de la persona. Por lo tanto, en la experiencia personal hay mucho de misterio. Mucho de misterio. Las películas que más conmueven el corazón son aquellas que al logro le precede un gran sacrificio. Por ejemplo, En busca de la felicidad, de Will Smith. Cuando él sale y se agarra la cabeza después de haber recibido esa propuesta de trabajo, después de tanta lucha, se agarra la cabeza, extiende los brazos, se vivencia y una resurrección. De hecho, previo a esa entrevista, le hacen una
Él dona sangre, yo recuerdo, para comprar un par de foquitos. Si se han visto la película, él dona sangre para comprar un par de foquitos y luego pues vender unas máquinas que le da acceso a un buen trabajo, un trabajo pues millonario. ¿Qué le precedió a la resurrección del Señor? Pues el haber donado su sangre, entregándola toda. No sé si haya sido ese momento de la película, digamos, voluntario, ha sido intencional por parte del director, pero eso dice mucho. ¿Qué pasa? Que las artes, las buenas películas, el buen cine, la buena música, te abre una experiencia de Dios. Sí, yo lo creo perfectamente, yo lo creo, el buen arte, en donde el hombre es elevado. ¿Por qué nos conmueve la reconciliación de dos hermanos que tenían mucho tiempo peleados? Aunque no sean familiares tuyos, te conmueves. La otra vez vi un video de un hombre que estaba viendo cómo un padre se abrazaba con una niña el día de su cumpleaños y ese otro hombre, un desconocido, lloraba, se secaba las lágrimas. ¿Por qué llora? ¿Por qué? Porque en el fondo del corazón todos tenemos deseos de amor. En esa experiencia de amor verdadero nos abrimos a la experiencia de Dios. Mantén esa inquietud, lee libros, lee videos. Momentos como estos son para poder despertar esa inquietud como se despertó en mí y alcanzar ese conocimiento que Dios quiere darte. Y para el evangelizado, ¿qué podría decirte? Lo que podría decirte es, primero, pues mira el programa que vamos a hacer más adelante, porque te va a ayudar a darle más significado a lo que vivimos como la Eucaristía, la confesión, los sacramentos en general, la intimidad con Dios en el sagrario, desde una óptica nupcial, es fundamental. Pero podría decirte también de que no dejes de alimentarte de la lectura, de la palabra de Dios y de la buena doctrina. Y una lectura orante, orar con lo que se lee y leer orando. Es la recomendación que daría al evangelizado. Y creo que esos son mis puntos finales. Espero que les ayude mucho. Qué bendición, hermano, ¿verdad? Que, como siempre yo lo digo, hermanito, el primer evangelizado, el primero obviamente beneficiado con bendición y frutos de estas entrevistas, de estas charlas, soy yo mismo. De verdad que me ha encantado mucho, mi hermano, conocer este primer encuentro que hemos tenido, hermano, con tu testimonio tan bonito, hermano, con esa formación y que de verdad que te digo que hay que exprimirte bastante, mi hermano. Hay que aprovechar esos dones que el Señor le ha dado también a los hermanos para ponerlos obviamente al servicio de las almas y obviamente para mayor gloria de Dios. Entonces, de verdad que te agradezco mucho, mucho, mi hermano, haber aceptado esta primera invitación para estar aquí. No sé, ¿nos quieres de pronto compartir unas palabritas finales para despedir entonces a la audiencia de Enfoca tu Fe en este primer programa de Preguntando se llega a Roma? Bueno, gracias, William, por este espacio. Primero que todo, muchas gracias por este espacio, de verdad. Me ayuda a reparar por mis pecados, me ayuda a afianzar esto que predico en mi vida, ¿verdad? Vivirlo con radicalidad y con conciencia. Oren por mí para mantenerme en el camino. Sabemos que no es sencillo, pero la gracia de Dios y la oración de los hermanos nos ayuda a perseverar. Entonces, no se olviden de orar por mí. Un Ave María, así sea, siempre que se acuerden, lo agradecería con todo el corazón eternamente. Pueden seguirme en mi red social, ADS-Pérez. Estoy pensando en un proyecto que poco a poco va cogiendo forma en mi cabeza y en papel para hacerlo bien con la ayuda de Dios. Entonces, para que también pues oren por eso. Estoy también escribiendo un libro que tiene que ver con todo lo de la conferencia que veremos más adelante, que tiene que ver sobre los rasgos o el carácter nupcial de la Eucaristía, cómo la Eucaristía ilumina el matrimonio y cómo a su vez el matrimonio ilumina la Eucaristía, manteniendo las proporciones, evidentemente, porque esto es una analogía. Pero una gran analogía lo diría San Pablo. Entonces, para que oren por ese libro, está ahí en construcción. Dios mediante, esperemos que este año se complete. Y pues ahorita me encuentro pues activo una corporación Domum, aparece en redes sociales como Noviazgo para Más, en Instagram, en Facebook, en YouTube, Noviazgo para Más. Si quieren pues información,
formación que brindo, pues en ese canal podrán encontrarlo. También tengo un podcast que se llama Renacidos en Cristo, Renacidos con dos en Cristo. En Noviazgo para Más podrán también encontrar los links para ese podcast, donde hablo de estos temas, especialmente de antropología cristiana. Y pues ya, no se olviden de orar por mí para poder perseverar. Muchas gracias. Y gracias, William, por la invitación. Hermano, bueno, le digo a los hermanos que estos enlaces de los que nos ha hablado el hermano Andrés van a estar aquí presentes en la descripción del video para que obviamente puedan ir y seguir también todo este contenido que obviamente va a ser de mucha bendición y de muchos frutos para nuestra propia alma, para nuestra vivencia, para nuestra familia, para poder tener obviamente una fe de convicción, una fe que simplemente no sea una fe del porque sí. ¿Usted por qué cree? Porque sí. No, que en realidad nosotros podamos entender desde el corazón, pasarlo también por la razón, pero que obviamente se pueda transmitir a los hermanos esa fe que nosotros vivimos con todo nuestro amor y con todo nuestro corazón. De verdad, Andresito, hermanito, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí en Enfoca tu Fe. Muchas gracias a todos los hermanos que se han conectado. Nos despedimos con una canción de mi amigo Fray Diego Camilo, un monje dominico, una belleza. También el testimonio de él está acá en el canal, nos ha dado también varias charlitas, pero esta vez vamos a colocar una cancioncita de él que se llama Alianza de Amor, y es muy bonito porque yo creo que puede cerrar de una manera muy bonita esta charla que hemos tenido con el hermano Andrés. Andrés, me esperas entonces un momentico ahí detrás de cámaras, hermanito, y ya nos vemos de nuevo. Listo, Dios los bendiga a todos mis queridos hermanos. Como siempre les digo, de la mano de mi querido amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, paz y bien. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo de amor, y tú conmigo, y yo contigo, Dios en el centro de nuestra unión. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo de amor, y tú conmigo, y yo contigo, Dios en el centro de nuestra unión. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo de amor, y tú conmigo, y yo contigo, Dios en el centro de nuestra unión. Dios en el centro de nuestra unión.